Por supuesto que ustedes pueden comunicarse también con nosotros, 0971-444-200. Es la posibilidad que tienen para enviar sus mensajes, para opinar sobre todo esto que estamos viviendo en el país. En segundos vamos a estar ya con un invitado que había anunciado hace un ratito nada más. En el Poder Judicial hay que decir que a estas horas se están retirando las dos imputadas. Son dos mujeres, como estaba mencionando Sergio Valdés, que acaban de comparecer ante el juez, ante la audiencia de medidas cautelares. ¿Qué es lo que se hace en esta audiencia ante un juez? En realidad no van a declarar, van y exponen nomás ya lo que quieren hacerlo. Y entraron, me está diciendo. Bueno, probablemente entraron para conocer ya la resolución. Pero ¿qué es lo que hacen en este tipo de audiencia? Van y exponen ante el juez por qué ellos deberían, o ellas en este caso, deberían no ir a la cárcel. Se llama la audiencia de medidas cautelares. Un juez debe fijar medidas cautelares para que la persona se someta al proceso. Cuando no hay caso de tenerla sometida al proceso, en ese caso, en esa situación, lo que resuelve es enviarlo a la cárcel. Pero también está la posibilidad de arresto domiciliario, y así como también está la posibilidad de otorgarle la libertad ambulatoria. En ese contexto es lo que estamos aguardando que resuelva el juez Mirko Balinotti. Ya también en todo esto, cuando apenas podamos la producción lo determine, vamos a estar también ya con nuestro entrevistado de la fecha. Le invitamos también un poco para romper esta monotonía a la que se refiere el caso de Ronaldinho, porque sobre todas las cosas, y descomprimir un poquitito también el ambiente. Estamos ya estamos viernes con muchas novedades, y las novedades las vamos a seguir teniendo, pero también queremos hablar de cosas buenas, de cosas positivas, de recibir a un amigo de la casa, alguien que en algún momento estuvo integrando la casa y que el día de ayer, el día anteayer, para ser más preciso, estuvo presentando un libro en lo referente a temas policiales. Estamos con Vladimir Jara. Él periodista, escribió una nueva obra que se llama Libro Cruzado, de la cual vamos a estar hablando, porque está también ya a disposición de ustedes. ¿Qué tal, Vladimir? ¿Cómo te va? Un gusto tenerte acá. ¿Qué tal, Osvaldo? Un saludo a toda la audiencia. El placer es mío, ¿eh? Es como regresar a casa después de casi 2 décadas. Sí, estuviste mucho tiempo, sí. Fuiste jefe de la sección policial a veces. Es así, en los años 90 y sobre todo aprovechando ya para hacer un preámbulo, más o menos de esa época, experiencias de esa época data nuestro libro Fuego Cruzado, que ya está en venta, ¿verdad? Fuego Cruzado, sí, eso te iba a consultar. ¿Tiene que ver con tu actividad periodística a nivel policial? Porque hoy estás dentro del ramo del periodismo institucional, aunque también tenés tu programa de radio. Sí, es así. Fuego Cruzado es una miscelánea. De hecho, el subtítulo ya lo dice. Una vida entre balas, policías y narcos. Y esto nace, Osvaldo, como una especie de tema pendiente. Nuestro querido también dueño de casa, Luis Verón, ya hace unos años me dijo: todo lo que vos solés contar, anécdotas o todos esos datos que tenés que escribirlo alguna vez, porque si no llega el momento que tenemos que partir y eso se va contigo. Y hace un par de años más o menos me decidí a organizar las ideas y salió Fuego Cruzado. Básicamente es historias de coberturas, lo que vive el periodista detrás de la noticia. No es igual el periodista que tiene que pedir audiencia a un ministro, el periodista que tiene que ir a buscar una entrevista con un narcotraficante. Vos sabés bien eso, Osvaldo. A veces nos encontramos con situaciones difíciles en medio de lo que justamente alude el libro, Fuego Cruzado, balas, policías o policías que son narcos, o de repente bandidos que operan como policías, tantas cosas, ¿verdad? Y tratar de hacerlo de manera entretenida, incluso como una especie de novela quebrada, dentro de lo que es ir de un año al otro, de una década a volver a la anterior, buscar la línea de acuerdo a vivencias del actor mismo. Y vamos entonces revelando historias poco conocidas o absolutamente desconocidas dentro de la historia reciente del ámbito policial criminal. Vladimir, ¿de qué tiempo a qué tiempo abarcan esa historia que estás contando? Desde 1988 hasta aproximadamente 2015, 2016. ¿Vos ya estabas trabajando en esa época? ¿88? En el 88 yo comencé en la revista Crónica, y esa fue mi primera experiencia. Justamente el inicio de la obra se indica cómo es que nos convertimos en un periodista policial. Recuerdo que era una época un poco difícil en donde teníamos que trabajar en otras cuestiones, entonces decidimos
romper, buscar la oportunidad. A través de unos contactos de familiares llegamos hasta la revista Crónica, el querido Atilio Valiente. Sí. Y cuando se da el golpe de Estado, pues se dan también algunas situaciones que se relatan en el libro y que terminamos con Ignacio Martínez. Vinimos a pedir oportunidad en febrero del 89, una semana después del golpe, aquí en ABC Color. Y nos recibió el señor Luis Alberto Mauro y me preguntó a mí cuál era mi experiencia. Yo le dije, tengo 2 o 3 meses como pasante de Crónica y bueno, usted va a cubrir policiales. Bueno, está saliendo Ronaldinho, me indica la producción, estamos viendo allí al fondo. Las señoras son las que están saliendo en estos momentos. Y esto para ahí la están llevando a la parte de celda, la celda ahí del Poder Judicial. Reitero, están en audiencia ante el juez, y entran, salen y están proponiendo, en síntesis, tratando de no ir a la cárcel. Mientras tanto, la producción me avisa apenas, Ronaldinho sobre todo, si sale para pasarlo en vivo ya. La tarea, yo te preguntaba esto, Iván, perdón, Iván te dicen, o sea que a mí me dicen a veces que te confunden con Iván. Ah, sí. Te asocian mucho, hay gente, por lo visto, que te conocía en la época policial. Sí, sí. Le suelo escuchar a Iván, es muy avesado también. Es un documento, por eso te preguntaba la época, un documento policial, es un archivo policial lo que vos estás en esencia presentando, pero claro, en forma relatada. Y se podría considerar que en el marco de lo que es la experiencia, la vivencia, esto está redactado en primera persona, a veces en plural, otras en singular, es decir, son experiencias propias. Y se convierte en un documento desde el mismo momento en que el autor es testigo de lo que estaba pasando. Y relatan los personajes de la época, no solamente los narcotraficantes y los policías, los poli, bandi, así como le gustaba decir al señor Acero Sucolillo, sino también a quienes en un momento dado visten de corderitos, pero había sido no lo son. Todo eso se va develando en el libro y también se combina con algunas coberturas que seguramente no tuvieron impacto en su momento en los medios de comunicación y que merecieron más detalles. Bueno, en este libro también se da la oportunidad para señalar ese tipo de experiencias, ese tipo de hechos en su momento fueron noticia. Vladimir, mucho tiempo trabajaste en esto y de alguna forma yo creo que el periodismo a nivel policial creció en tu época. Digo, empezó a conocerse mucho más lo que eran las noticias policiales, de un periodismo que teníamos como fuente a la política, a la economía y al fútbol sobre todo. Pasó a tener un lugar privilegiado el periodismo policial, a lo que es hoy en día inclusive. Sí. Hay, Osvaldo, un momento de quiebre en la historia del periodismo y donde el periodismo policial gana relevancia y es cuando de Relaciones Públicas deja de ser la única fuente del periodista. Es un mérito del comandante Mario Saprissa, él también tiene su capítulo aquí en este libro y él indica a través de una resolución interna de que todos los policías, por lo menos jefes o subjefes de comisarías, están obligados a atender a la prensa. Ahí nosotros tuvimos más espacio, tuvimos más lugares, oportunidad incluso de estar en los procedimientos, se nos dio más posibilidad y a partir de eso pudimos hacer seguramente un producto más interesante y eso implicó también ganar más espacio y a la gente le interesa, ¿verdad? Es un área que no es de las más deseadas, es una sección bastante sufrida. A veces incluso yo digo que es una dulce esclavitud, hay también algo de eso en el libro, pero que da muchas satisfacciones en el sentido de que llegamos a experiencias que un ciudadano común no va a poder acceder. Si no fuese por esta profesión, creo que no hubiésemos la única posibilidad de acceder o siendo investigador o siendo bandido, y como periodista policial se llega a esas instancias que suelen ser bastante intensas. Esa intensidad del relato y es lo que tratamos de plasmar en el libro y ahora ya el lector se va a encargar de ver si lo logramos o no. No es tu primer libro. Yo recuerdo Clave RR, por ejemplo, el caso del asesinato del general Ramón Rosa Rodríguez, ex ministro de la Secretaría Nacional Antidroga. Es así. Es mi tercer libro. En el 97 lanzamos Clave RRR, Mafias y Corrupción en Organismos de Seguridad. RRR se refiere justamente a Ramón Rosa Rodríguez, que intentamos hacer una tesis, no sé si convenció mucho, pero lo que al final sí convenció fue los elementos que luego fueron saltando de la mafia policial, la mafia, la SENAT, y el contacto que se tiene con el AMPA, ¿verdad? Era un libro bastante denso. El siguiente libro fue un experimento acerca de, más bien un reportaje, un gran reportaje, acerca del paso de Fernandinho Beiramar, el tristemente conocido narco por nuestro país, Beiramar en Paraguay, mafias, muertes y traiciones en la frontera.
Ese libro nació en el 2003. Y ahora el tercer libro, Fuego Cruzado, una vida entre balas, policías y narcos, que es como el redondeo de prácticamente 31 años de periodista en el área policial. ¿Qué historia, por ejemplo? No te pido que cuentes la historia, pero alguna que pongas como título que llame la atención. Y un nombre que ahora mismo, a pesar de su muerte, sigue siendo noticia, es el de Jorge Jorginho Rafat. Rafat por primera vez es un capítulo aquí en el libro. Recuerdo que detrás justamente de historias para mi primer libro, fuimos hasta Pedro Juan Caballero y a través de un amigo, de manera casual, conocimos a un empresario del área de los neumáticos y me presentaron como un hombre benefactor de la sociedad y qué sé yo, y era Jorge Rafat. Al final incluso se dan historias de Dávila, no solamente en ese momento de Rafat, también con otros narcos, en donde como periodistas tenemos que tratar de zafar de las dádivas que ofrecen los narcotraficantes en la frontera, ¿verdad? Y cuestiones de ese tipo. Rafat ya fue para este servidor una persona conocida en el 95, y sin mal no recuerdo en el 96 ya empezó a tener problemas con la Policía Federal. Ese Rafat por primera vez aparece aquí en este libro. Esa es una historia así de impacto y creo que es un documento también. Y también hay otras historias de otros narcos que tuvieron también su protagonismo, aunque no tanto, en donde se detalla quiénes fueron, cómo comenzaron y cómo terminaron, como por ejemplo Carlos Pedro Juan, Quelás Sánchez, José López Alvarenga, muchos narcotraficantes que se trata de realizar un balance, seguramente no tan profundo, pero en los detalles no conocidos se insiste mucho. Algunos inclusive que llegamos a conocer personalmente. ¿Te tocó entrevistar a narcotraficantes? Digo, porque tuviste ese encuentro con Rafat, ¿no? Pero vos ni siquiera sabías quién era Rafat. No sabía que era narcotraficante. Pero sí hacer una entrevista, por ejemplo, en la clandestinidad. Sí, nos tocó con Tulú Georges, nos tocó con Tulú José, era el hijo de Falla. El hijo de Falla, el sobrino. ¿O sobrino? Sí, el sobrino. Al final igual que su hijo era, ¿verdad? José López Alvarenga. Hay veces incluso, Ufaldo, en que se da una especie de síndrome, no es síndrome, sino que, ¿cómo es que se llama? El síndrome del Estocolmo, creo que se llama, sí. Cuando uno empieza a simpatizar con su secuestrador, con el delincuente que lo está haciendo víctima. Bueno, se da una especie dentro de la juventud, dentro del novatismo, y dentro del querer hacer bien las cosas, seguramente se dan síndrome de Estocolmo con José Luis Van der Leys, se da síndrome de Estocolmo con José López Alvarenga, y mismo con Rafat también. Y bueno, ese tipo de cuestiones dentro de una cuestión así bien sincera de la época está totalmente relatado en el libro también. Digo, es apasionante, ¿eh? Y lo seguís viviendo de forma apasionante el tema del periodismo policial. Absolutamente. No se pierde eso, Osvaldo. Más allá de que ya estamos seguramente semi-retirados, hacemos todavía periodismo radial, pero no es igual que el periodismo un poco más exigente, más visceral, que es el periodismo de diario, ¿verdad? Hoy por hoy también se tiene la opción de las redes sociales. Y seguramente también extrañando un poco todo eso es que me senté otra vez a teclear. Si no hubiese sido, te soy sincero, si no hubiese sido por el hincar de mi compañera de vida, Elenita Guillén, yo creo que no hubiese llegado, porque estando donde esté, estando en mi trabajo, a veces incluso de viaje, no vayas a perder el tiempo, estás escribiendo, no estás escribiendo, tenés que terminar este año. Bueno, si no hubiese sido por ella, yo no sé si llegaba, porque ya no somos tampoco tan jóvenes, pero al momento de sentarnos se vence la pereza, porque es como retornar en el tiempo a una época que para nosotros fue tan clave, ¿verdad? No solamente profesionalmente hablando, sino como personas. Era la época en que nos estábamos desarrollando y de repente tomamos conciencia de que eran cosas pero tan densas que a veces incluso era como un juego para nosotros. Hoy por hoy nos damos cuenta de que era cosa severa y en ese sentido entonces tratamos de que esto quede acá que ojalá se cumpla lo que dijiste, se convierta en un documento. Tengo que ir cerrando, Vladimir, pero no quiero dejar de preguntarte esto porque fuiste uno de los primeros periodistas policiales. Recuerdo Fermín Martínez, recuerdo Vicente R. Benítez, por ejemplo, de aquella época. Saludos para ellos, si es que nos están viendo, por ejemplo, a estas obras. ¿Cómo ves hoy en día el periodismo policial que creció pero enormemente al punto tal que hay horas y horas, por ejemplo, de televisión en algunos canales, se trata en programas de radio ni que sea en los diarios? Es una conquista, Osvaldo, porque yo recuerdo el querido inmortal, uno de nuestros maestros, Tito Saucedo,
Cuando todavía el diario no se abría en el 89, entre febrero y marzo, me había dicho, vos vas a tener todos los días 1 o 2 páginas de fúnebres, me había dicho. Y ahí vas a poner todos tus crímenes. Fúnebres, dice. Y al final fúnebre era una página movible. Conforme entran avisos, eso se levanta. Y bueno, al final se fue conquistando un poco más de espacio. Ya tuvimos nosotros nuestras páginas fijas, pero igual tenía una especie de preconcepto de que el ser un periodista del área policial era como que ser un poco de la clase B o de la clase C del periodismo. Hoy por hoy, a partir de los espacios que se le da, se demuestra que es un área importante. Se tiene que mantener el equilibrio para no caer en el morbo e informar exactamente lo que la gente no solamente quiere, sino lo que debe saber, ¿verdad? Y a partir de allí, tratar de analizar por qué es que estamos en una situación tan difícil en cuanto a seguridad, ¿verdad? Podemos analizar la institución policial, la institución misma, migraciones, que también cae dentro de nuestra área, que está ahora teniendo justamente una tormenta. La Senat, ¿verdad?, que siempre también tan cuestionada, polémica, últimamente con mejor perfil también con su ministro actual. Y el Ministerio del Interior era un lugar casi inexpugnable para el cronista policial. Hoy por hoy creo que van y son bien recibidos y se les da las atenciones. Creo que en ese sentido, y a vos también te incluyo, porque vos no sos demasiado más joven que yo, estamos medio iguales, ¿verdad? Casi la misma época son. Entonces creo que somos como pioneros, ¿verdad? Y eso se fue abriendo y hoy por hoy, a partir, por ejemplo, de que en la televisión y en la radio se le da mucho espacio, se le da importancia, creo que el área que se llama en otros países como policía o sucesos o hechos ha ganado también su lugar y su preponderancia y la gente quiere conocer, porque forma parte de nuestra realidad lastimosamente, ¿verdad? Forma parte del ver, es bueno no perder, ojalá nunca más ocurra, pero es bueno no perder la capacidad de asombro cuando hay un asalto y muerte. Algo, por ejemplo, que hace poco estuve en Bogotá y le matan a alguien en un asalto y no sé, es como si fuese que murió un perro. Eso no tenemos que perder, la capacidad de asombro, porque a partir de la indignación de la ciudadanía también las autoridades reaccionan después, ¿verdad? Fuego Cruzado es la propuesta de Vladimir Jara. Por supuesto, ustedes tienen ya la opción de acceder a ese documento muy importante, por eso le invitamos hoy a compartir acá en esta mesa de trabajo. Vladimir, muchas gracias. Te hago entrega, Osvaldo. Muchas gracias. Como un obsequio. Muchísimas gracias por el apoyo. Te agradezco muchísimos Gracias, éxitos. Gracias. Vladimir Jara en ABC TV, Fuego Cruzado, su propuesta.